En 2010 ocurrió una historia muy aterradora en el río Unsa, un afluente de Volga. Una mujer llamada Vera se estaba bañando en el río cuando de repente notó que se acercaba algo extraño. Este algo nadó hasta ella, se clavó bruscamente en su pierna y entonces sintió un dolor agudo. Si hubiera sido en el mar, podría haber sospechado de un tiburón, pero esto era un río, y en lugar de un tiburón, un enorme bagre había decidido alimentarse de ella. El bagre agarró la pierna de la mujer con sus dientes y no la soltó hasta que tuvieron que forzarlo a dejarla en paz. Los médicos contaron más tarde más de 20 heridas leves en su pierna lesionada, todas ellas causadas por los dientes del pez. Los riesgos incluían infecciones y daños en los ligamentos, hemorragias, lesiones vasculares. Todo esto lo hizo un bagre, el mismo pez que debería estar nadando tranquilamente en el fondo. Y si te pones a investigar, verás que los ataques de bagres son mucho más comunes de lo que te gustaría pensar, y algunos son realmente aterradores. En los años 60, no lejos de la ciudad rusa de Khabarovsk, un enorme bagre no solo atacó a un hombre, sino que lo arrastró bajo el agua. No se sabe cómo terminó la historia, pero los lugareños tuvieron que acudir a los militares. Y creo que la razón principal de este comportamiento de los bagres se debe a su dieta. Los bagres comen de todo. En serio, ni siquiera les importa a qué especie pertenece su posible cena. De vez en cuando se ve una noticia sobre un bagre que se llevó bajo el agua a un perro salchicha o que mordió a un niño. Sí, parece una leyenda urbana, pero hay muchas pruebas reales de que los bagres se tragan a los patitos e incluso ahogan a los patos adultos. Las ratas también son presa de ellos. Al mismo tiempo, son lo suficientemente inteligentes como para evaluar su fuerza e incluso elaborar estrategias. Los bagres jóvenes se reúnen en grupos, aunque nunca lo hacen como adultos, y depredan las palomas que llegan a aguas poco profundas. Los bagres más grandes rastrean a sus presas durante mucho tiempo antes de atacar. Los estómagos de los bagres capturados en Francia pueden estar rellenos de patas de aves que no pudieron digerir, por lo que no se trata de casos aislados. Los bagres, en efecto, se alimentan de palomas. Naturalmente, incluso para el bagre más grande, un humano es una presa demasiado grande. Pero eso no significa que un bagre no vaya a atacar, para proteger sus huevos, por ejemplo. Y no exagero cuando digo que hay muchos ejemplos de ataques terribles. En un embalse cercano a la ciudad rusa de Lipetsk, vivió durante mucho tiempo un gran bagre. Según los relatos de los testigos, era una criatura realmente enorme que devoraba a todos los habitantes del embalse e incluso a los perros que se encontraban en el agua. Una vez el bagre incluso se comió a un cerdito que estaba chapoteando en los bajíos. El pez que se comió al cerdo. ¿Te imaginas? Ahora recordemos un hecho muy inquietante. Los cerdos y los humanos son muy parecidos e incluso genéticamente compatibles. ¿Significa esto que nosotros también debemos tener cuidado? Bueno, tal vez. Steve se encontró con la información de que a veces se encuentran dedos humanos en los estómagos de los bagres capturados. No, los peces no se los muerden a las personas vivas, pero a las ahogadas sí. Cuanto más se descomponga el cuerpo, más suave será y más fuerte será su olor. Y a los bagres les encanta eso. Pero eso no significa que a los peces les guste nuestro sabor y vayan a comer a los humanos vivos. Sin embargo, en algunas masas de agua con un gran número de bagres, está prohibido bañarse. ¿Por qué crees que es así? Es poco probable que las autoridades teman que alguien pise accidentalmente el pez y resbale. Y, como suele ocurrir, el animal omnívoro recibe el billete de la suerte de la naturaleza y comienza a extenderse literalmente por todas partes con una velocidad aterradora. Cuando en la zona de Colonia, hace unas décadas, los pescadores comenzaron a encontrar a los bagres, se sorprendieron y se alegraron. Había pruebas de que el agua del río estaba limpia. Pero entonces el número de bagres empezó a crecer de forma espectacular. Cada año aparecían más y más. En 2010 sacaron más de 14 toneladas de bagres del Rin. Los peces no solo se han reproducido en una región a un ritmo alarmante, sino que también se han extendido a otros embalses de agua. Hoy en día, el bagre se puede encontrar en toda Europa. Solo en Escandinavia, hasta hace poco, no había bagres, simplemente porque allí hacía demasiado frío. La temperatura, por cierto, es una de las razones de su rápida propagación. Los bagres son amantes del calor, por lo que la industrialización y el calentamiento global tienen la culpa. Así es, la gente también ha estado soltando alevines de bagre a propósito, para que crezcan y se pueda pescar después. ¿Quién iba a decir que el bagre iba a empezar a pescar humanos? Ah, y no hay que olvidar que estos peces son longevos. Ciertamente, no al nivel de los tiburones polares de Groenlandia, pero la edad de un bagre de 150 centímetros de largo es de unos 40 años.
La edad del mayor espécimen capturado se estima en 70 años y su longitud alcanzó casi los 2 metros. ¿Entiendes que es demasiado? Con ese tamaño, uno puede permitirse comer lo que quiera. En resumen, parece que el bagre crece toda su vida, sin ningún límite superior, y cuanto más grande es el pez, más come. Las personas que desconocen la capacidad del bagre de crecer hasta un tamaño irreal suelen pensar que los peces se volvieron así debido a la radiación. Bueno, aquí otra cosa se puede culpar: radiación y contaminación, especialmente cuando se encontraron bagres gigantes en el estanque de Chernóbil. Pero de hecho, la radiación no tiene nada que ver. En primer lugar, suele tener el efecto contrario. Los animales se enferman y mueren antes de crecer lo suficiente. En segundo lugar, se supone que las especies capturadas en Chernóbil deben ser grandes, quiero decir, por sí mismos. Además, hay pruebas de que el mismo bagre fue capturado en regiones libres de radiación, y los peces eran aún más grandes. Los bagres radiactivos tienen mucha suerte, viven con mucha comida y sin depredadores. Lo más probable es que en un par de décadas sean más grandes. Y cuanto más grande es el bagre, más grande es su presa, naturalmente. ¿Por qué malgastar energía y tiempo en pescar algún pez pequeño cuando puedes comer algo más nutritivo para el almuerzo? Con el tiempo, el bagre comerá casi cualquier cosa que le quepa en la boca. Todo empieza de forma bastante inocua: gusanos, gasterópodos, crustáceos e insectos. Pero en cuanto el pez crece, come ranas, peces e incluso otros bagres. La dieta de los verdaderos gigantes incluye aves, pequeños mamíferos como perros e incluso ovejas. Las comen enteras. Y el bagre se lo puede permitir todo, no solo por su tamaño. Como ya he dicho, los bagres son lo suficientemente inteligentes como para elaborar diferentes estrategias durante la caza. Entienden muy bien lo que hacen, y la naturaleza les ha dado todo lo que necesitan para cazar. Por ejemplo, tienen una sensibilidad muy bien desarrollada, que les permite sentir la vibración de sus presas. El bagre también es muy bueno para adaptarse a nuevas fuentes de alimento cuando éstas surgen, lo que significa que amplía alegremente sus menús. No puedes acercarte a un bagre y esperar que no te coma porque eres nuevo aquí. El bagre también adopta nuevas estrategias de caza cuando lo necesita, como atrapar palomas hasta en la tierra. También los bagres analizan las rutas de migración de salmones o arenques. Incluso los encuentran por primera vez y luego toman una posición cómoda para cazar, y cazan con éxito. Bueno, creo que ya he mencionado su capacidad de agruparse para perseguir a la presa. En general, parece que si vives en el agua, la única forma de escapar de un bagre que te ha apuntado como cena es dejar de respirar. Los bagres Plotosus se encuentran en el Océano Índico, el Pacífico Occidental y Nueva Guinea. Se dice que se parecen a las anguilas por su cola, pero mucho más interesantes son sus largos bigotes que sobresalen del hocico de estos bagres. Contienen papilas gustativas que permiten al animal detectar las sustancias químicas del agua que le rodea. Son tan sensibles que pueden captar los más mínimos cambios en la acidez del agua, como los causados por la respiración de un poliqueto. Un suspiro y ya está. El bagre lo ha visto. Gracias a esta capacidad, estos peces pueden cazar incluso en la oscuridad total. Por cierto, ¿has oído hablar alguna vez de noodling? Es un método de captura de bagre. Con tus propias manos. Un hombre mete la mano en la madriguera de un bagre bajo el agua y lo saca. Pero es más complicado de lo que parece. En primer lugar, el noodler tantea con las manos en el agua para localizar la morada del pez. Si todo va según lo previsto, el bagre agarra la mano del noodler, tras lo cual este atrapa al bagre con ambas manos. Y aquí ni siquiera sé qué puede salir mal, especialmente con todo lo que ya te he contado sobre estos peces. El mayor peligro para un noodler es el riesgo de ahogarse. Si el agua es demasiado profunda y no tienes un amigo que te ayude, un gran bagre puede mantenerte bajo el agua mucho más tiempo del que eres capaz de aguantar la respiración. También hay que ser lo suficientemente fuerte físicamente y resistente, porque el bagre se defenderá. Incluso un pez de 30 kilos será un serio adversario. No olvides que está en su elemento, y se come a las ovejas. Un bagre es capaz de romperle las costillas a un hombre. Y si mientras se esfuerza por aguantar la respiración para no ahogarse, pues... Por lo tanto, las perspectivas no son tan buenas. No es casualidad que el noodling se considere muy peligroso en comparación con otras formas de pesca. La gente muere literalmente por ese tipo de entretenimiento. De vez en cuando aparecen noticias al respecto. Quizá los bagres estén matando a mucha más gente de lo que sabemos. Las personas que se han enfrentado a la agresión de los bagres dicen que su mordida es similar a la de un cachorro al que le han salido los dientes. Pero no te apresures a pensar que es indoloro. Puede que el bagre no tenga colmillos, pero sí tiene dientes maxilares.
gruesas hileras de púas curvadas hacia adentro, diseñadas para evitar que el alimento se escape una vez que se mete en la boca. Al agarrar la mano de una persona, el bagre también tiene una desagradable tendencia a apretar y girar. ¿Te imaginas lo que se siente al tener la mano atascada en un sacapuntas? Un bagre que araña a una persona puede arrancarle la piel, y permíteme recordarte que a estos tipos les encanta la carroña, y sus dientes nunca están limpios. Y justo cuando parece que un encuentro con un bagre común no es la mejor experiencia de tu vida, llega a la escena un bagre Melapterurus electricus, capaz de suministrar hasta 350 voltios para aturdir a una presa desprevenida. Pero el pez no solo es inmune a sus propias descargas, sino que parece no poder electrocutarse en absoluto, gracias a la evolución por la inmunidad. No hace mucho, los científicos compararon las reacciones de los bagres Melapterurus electricus y de los peces dorados ante diferentes estímulos, observando los movimientos de los peces tras ser expuestos a descargas eléctricas tanto del otro bagre como de los electrodos. Mientras que los peces dorados fueron gravemente electrocutados por el bagre Melapterurus electricus y quedaron completamente inmovilizados por los electrodos, el bagre Melapterurus electricus parecía completamente imperturbable ante cualquier electrocución. No estoy seguro de que siquiera se haya dado cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Nadie lo sabe todavía. Pero lo cierto es que los humanos aún no han sido víctimas de los bagres Melapterurus electricus. Uno grande es capaz de simplemente aturdir a una persona. Sin embargo, ¿recuerdas que el bagre crece a lo largo de su vida? ¿Quién sabe? Tal vez ahora mismo hay un pez nadando en algún lugar lo suficientemente grande como para matar a una persona. ¡Hasta luego!